por el pase. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Muy bien, aquí estamos en una nueva edición de En Portada y tenemos muchas noticias en vivo también. Así es, vamos a seguir conectados, por supuesto, con esta manifestación aquí en nuestro país de apoyo, ¿no es cierto?, y solidaridad al pueblo venezolano por todas estas protestas y manifestaciones que se están realizando hace varios días, ya con muertos y por la desunión. represión que están sufriendo. Tenemos ahora información del ámbito nacional sobre este movimiento telúrico que ha habido hace solamente unos minutos. Tenemos un contacto con nuestro compañero Gustavo Zulca. Gustavo. ¿Qué tal, Verónica? Mario, muy buenas noches. Efectivamente, para poderles dar a conocer la información desde la ciudad de Ica, donde aproximadamente a las 6:35 de la tarde se registró un fuerte movimiento telúrico que alcanzó 5.3 grados en la escala de Richter y ha sido localizado el epicentro a 86 kilómetros al suroeste de Ica. En ese momento la gente ganó las calles rápidamente con bastante nerviosismo, mientras que la Policía Nacional trataba de poner orden al tránsito vehicular, que se volvió un caos en ese mismo instante. Debemos informar además que al momento Defensa Civil no ha reportado ningunos daños materiales ni personales. En lo que se refiere a la provincia de Ica, estamos a la espera de lo que puedan informar con respecto a Pisco, a Chincha y a Cañete. Mucho nerviosismo en este momento en la población de Ica, que continúa todavía parada en las calles. El tránsito vehicular ha sido suspendido en algunas zonas importantes de la ciudad para mantener la calma frente a una posible réplica que se pueda dar en algunos momentos, tal como lo han informado los miembros de Defensa Civil. Hay que tener mucha calma frente a esta situación que se ha producido a las 6:35 de la tarde aquí en la provincia de Ica. ¿Y qué información hay de daños materiales, de interrupción de repente de las líneas telefónicas o algo así? Efectivamente, en lo que sí se ha podido comprobar y hemos sido testigos de ello es que las líneas telefónicas de ambas operadores aquí en la provincia de Ica colapsaron totalmente durante aproximadamente unos 25 minutos, no pudiendo establecer comunicación ni a través de la línea fija ni a través de la línea inalámbrica, por lo que generó aún más pánico en los padres de familia, quienes deseaban saber el estado de sus familiares, seguramente en cada uno de sus domicilios. Gustavo, ¿y cuánto duró más o menos el temblor? Este remesón en realidad fue un remesón bastante fuerte, habrá durado aproximadamente unos 37 a 40 segundos, que es lo que hemos podido controlar durante ese momento que estuvimos también recorriendo algunas calles de la ciudad en ese momento, y nos sorprendió este sismo en plenas calles y realmente pudimos ser testigos. Más adelante ya estaremos en imágenes con este registro de lo que fue, realmente se convirtió en un pánico multitudinario por la gente que seguramente recuerda aquellos momentos trágicos del año 2007 y no muy lejano el año pasado, cuando se produjo un similar sismo que alarmó a toda la provincia de Ica. Todos lo recordamos, muy bien. Le agradecemos a Gustavo Zulca desde Ica la información. Vamos a continuar en contacto, por supuesto, y ahora tenemos un enlace telefónico con el ingeniero Hernán Tavera del Instituto Geofísico del Perú para que nos dé información puntual sobre este movimiento telúrico en Ica. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Sí, bueno, quería que nos dé por favor detalles sobre este movimiento telúrico en Ica, no sé si la profundidad y también, por supuesto, trasladar un poco la calma a la población allá en Ica. ¿Deben esperar un remesón más, además de este de las 6:35? Mire, eso es imposible de poder afirmarlo o desmentirlo. El evento ha sido de magnitud moderada, como ya he estado escuchando los medios de comunicación, ¿no? La magnitud ha sido de 5.6 en la escala de Richter. El epicentro, con relación a lo que se ha comentado, pues está a 90 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ica. El remesón que se menciona, pues ha sido con mayor intensidad en Ica y ha ido disminuyendo conforme uno se aleja hacia el norte o hacia el sur, ¿no? Pero el área de sacudimiento está desde Cañete hasta Nazca aproximadamente, donde la población pues se ha alarmado bastante por este remesón del suelo, ¿no? Okay, claro, lo que la población teme es que venga otro movimiento más fuerte y no hay forma de saber si este ya es el único o es el inicio, digamos, de otros que podrían venir. Las personas no quieren regresar a sus casas. Mire, lo que hay que entender es que somos un país sísmico y no podemos realmente desmentir o afirmar qué es lo que va a ocurrir en las siguientes horas. Lo que sí creo que debemos comprender es de que siempre vamos a tener eventos de diferentes magnitudes
y obviamente yo creo que todo lo que Defensa Civil ya nos ha enseñado nos tiene que ayudar en algún momento a poder salir airoso de cuando ocurre un evento de estas características, ¿no? Es importante poder de alguna forma iniciar la parte de la capacitación a través de los simulacros. Muy bien. Gracias, ingeniero, por todos los detalles. Estaremos en contacto entonces. Buenas noches. Gracias. Bien, y ahora sí vamos con los titulares de hoy. El congresista nacionalista Sergio Tejada consideró que existe un doble discurso en el expresidente Alan García, que propone ahora la aplicación de la pena de muerte para combatir la criminalidad, mientras que abogó durante su segundo gobierno por una segunda oportunidad para los delincuentes al conceder los llamados narcoindultos. Y el alcalde de San Juan del Lurigancho, Carlos Burgos, acudió a la DIRINCRI para declarar sobre el asesinato de su hijo. La policía detuvo a los dueños de la combi utilizada en dicho crimen. Por otro lado, 4 personas fueron asesinadas a balazos en varias ciudades de La Libertad. El líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, se entregó a la justicia de su país, a la que calificó de corrupta. Sobre esta detención, el presidente Maduro afirmó: hemos frenado el ataque de la derecha venezolana. Declaró también que el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, estaba llevando personalmente al opositor a una cárcel fuera de Caracas. Y el precandidato a la Municipalidad de Lima, Pablo Secada, ha sido citado a la Comisión de Ética del Partido Popular Cristiano, mientras que su correligionario, Rafael Santos, afirma que la lideresa del PPC respalda al regidor por solidaridad. Bien, vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. De un lado, el secretario general de Perú Posible, Luis Taís. ¿Cómo está, señor Taís? Buenas noches. Buenas noches. Y de otro lado, el congresista de la bancada prista, Javier Velázquez Quisquén. Buenas noches. ¿Cómo está, congresista? Bien, el primer tema tiene que ver precisamente con el líder de su partido, Alan García, quien ayer, a propósito, o al salir del velorio del hijo del alcalde de San Juan del Lurigancho, habló de la puesta en vigor, digamos, de la pena de muerte para sancionar a quienes cometiesen crímenes de ese tipo. Esto ha suscitado, bueno, discusiones, pero primero vamos a ver lo que ha escrito en el Twitter, en su cuenta de Twitter hoy día, el expresidente García. Tenemos ahí el Twitter. Bueno, ayer fueron las declaraciones y hoy, por supuesto, el líder aprista ha continuado con el tema. En septiembre del 2006... envía al Congreso proyecto con la pena máxima para violación de niños seguida de muerte. Lo bloquearon. Que es una consideración distinta a la de ahora, porque una cosa es la violación de menores, que también se discutió en ese momento, y otra cosa es lo que dice ahora, que es pena de muerte para quienes cometan este tipo de crímenes, por ejemplo, de sicariato. De hecho, el congresista Sergio Tejada, quien presidió la mega comisión, ha considerado que existe un doble discurso en el expresidente García, porque si bien propone ahora la aplicación de esta pena de muerte, dice él, durante su segundo gobierno fue pues un poco contemplativo con ciertos crímenes al haber abogado por una segunda oportunidad para los delincuentes a los que se les concedió los llamados narcoindultos, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle al congresista Javier Velázquez Quisquén. ¿Cómo se entiende este doble discurso que asegura el señor Tejada? Buenas noches, más bien creo que es coherente. Hay una prohibición expresa, por ejemplo, para dar indultos y conmutaciones es a los violadores menores de 17 años. Y esa norma la impulsamos nosotros. Es cierto, el año 2006 el presidente plantea la pena de muerte para delincuentes que son reincidentes, que la figura de la resocialización y reinsertación en la sociedad a través de las cárceles ya no da lugar a eso. Ahora, un tema de esta naturaleza, cuando vemos, ¿Desde qué momento ya no se da? No, te explico. Mira, el año 2010 hubieron 185.000 denuncias por delitos. El año 2012 han habido 255.000. Y la información que tenemos al tercer trimestre del año 2013 ya hay 200.000 denuncias por delitos. Y la estrategia de seguridad ciudadana no puede seguir, obviamente, volteando la cara a un tema donde solamente un ministro, como el señor Albán y los que han venido, dicen son percepciones, hay que comprar más patrulleros y el crimen sigue avanzando y vemos cómo
día a día mueren más personas. Entonces, yo no creo que sea precipitado poner en el tema del paquete, del problema más importante que tiene el país, que es la seguridad ciudadana, el tema de debatir y evaluar el tema de la pena de muerte para hechos. Entonces, ¿cómo que tendríamos que anular algunos convenios, tratados internacionales? ¿Cómo hay un convenio. Mira, el año 79 decidimos ir por el marco de los países abolicionistas y dejar el camino de los mortícolas. O sea, retirar de la Constitución la pena de muerte como una sanción a aquellos que cometen delitos graves. Es cierto, la Convención Americana, de la cual nosotros la hemos ratificado el año 80, establece que nosotros nos inscribimos en esa política de ir aboliendo de nuestra Constitución, nuestro ordenamiento jurídico, la pena de muerte. La hemos dejado en la Constitución solo para casos de traición a la patria en guerra exterior, y Fujimori la impulsó para que se incorporara el tema del terrorismo. Entonces, ¿por qué no abrir un debate si la pena de muerte para violadores menores de 7 años con la subsecuente muerte de la víctima, y para hechos graves como sicariato o como para eso hay secuestro, cadena perpetua? Entonces, para lo de la violación, no, sí, para también. la violación de menores, Lo que yo quiero decir es que muerte. la pena de muerte en sí, como pena de muerte, no va a resolver el problema de la seguridad ciudadana, pero puede ser evaluada en el paquete de todo el conjunto de estrategias que el Estado tiene que construir para disminuir el alto nivel de criminalidad que hay en el país. Comprando más patrulleros y comprando los francos a los policías no está dando resultados. De tal manera que es un tema debatible, ¿no? Vamos a preguntarle es debatible, no sé. al secretario general de Perú Posible, que participó del gobierno de Perú Posible. ¿Ustedes consideraron en algún momento impulsar la pena de muerte durante el gobierno del presidente Toledo, o es una opción no se considera negada? Porque la verdad es que la tendencia mundial siempre ha sido a abolir la pena de muerte, ¿no? Dar más bien sanciones más drásticas. ¿No le parece entonces una iniciativa oportuna? Bueno, y yo creo que aquí ha habido unos cambios en el partido aprista, ¿no? ¿Cómo así? Porque en la Constitución de 1979, que la presidió Víctor Raúl Ayala Torre, precisamente se elimina la pena de muerte. Luego de eso, el presidente García está señalando que efectivamente habían mandado una ley al Congreso y que se bloqueó en el Congreso, pero acordémonos que en ese Congreso el fujimorismo y el aprismo trabajaban juntos y allí tenían mayoría, de manera que yo creo que ellos mismos no dejaron que eso es algo que habría que averiguar mirando las votaciones, ¿no? ¿Qué va a responder? En tercer lugar, creo que el presidente García ha dado estas declaraciones porque creo que se ha sentido afectado por ver a un alcalde, una autoridad, que podemos tener acuerdo o no acuerdo con su actuación, pero es un padre que ha visto morir a su hijo, ¿no? Y en una manera violenta. Y yo creo que eso ha hecho que el presidente García se sienta, pues, digamos, conmovido por esa situación. Y que ningún padre quiere que eso ocurra, ¿no? Lo normal es que los hijos mueran después de los padres, no al revés. Quería responder a lo que usted ha dicho. Complementando lo que ha dicho Lucho Taiz, la Constitución del 79 no erradicó totalmente la pena de muerte, solamente la circunscribió a casos de traición a la patria, en guerra exterior. Y ahora está en la Constitución del 93 adicionalmente el tema del terrorismo. O sea, no se eliminó totalmente. Pero esta no es una figura que no podemos revisarla. El año 2006 el presidente presentó el proyecto de ley, es cierto, éramos 36 parlamentarios, más 13 del fujimorismo, pero esto necesita una reforma constitucional, necesita 87 votos y tiene que promoverse un gran consenso. ¿Quiénes la bloquearon? Los nacionalistas. Los de Perú Posible no lo bloquearon porque eran dos eran, pues. Entonces, yo creo, pero lo que sí creo es que hay que abrir un espacio de debate. En Estados Unidos se aplica la pena de muerte, en China, en otros países. Entonces, lo que hay que hacer es un tema de debate. Permite los contratos, los convenios, los tratados firmados internacionalmente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que procede? Y ahora, ya procede, no vamos a pertenecer, ya no queremos firmar esto, permíteme vamos terminar, a seguir nosotros con lo nuestro y entonces aplicamos la pena de muerte. Terminar cuando Lucho Taiz dice que no hay coherencia porque la Constitución del 79 lo estableció que presida Ayala Torre. Evidentemente que desde el año 79 a la fecha han habido enormes cambios. El régimen económico, que era la parte también sustantiva y fundamental de la Constitución del 79,
con ese régimen económico no hubiéramos podido caminar y transitar por las grandes reformas que vive el país. La Constitución, si bien es cierto, no son flexibles, que se cambian todos los años como una ley, pero tienen que irse adecuando a las circunstancias. Hoy día tenemos en tres trimestres 255.000 denuncias por delitos graves. ¿Qué hacemos? ¿Comprar más patrulleros? ¿Comprar más francos? Okay. Entonces, ¿cómo hacemos traer eso? este debate y ponernos de acuerdo. Ha habido un acuerdo de los partidos políticos en el Acuerdo Nacional por el tema de seguridad ciudadana. E incorporar esto al debate, por favor, creo que es absolutamente válido y democrático. O sea, técnicamente usted que es Hacer una congresista, reforma de la Constitución. Yo solamente quiero hacer un señalamiento. Nosotros sabemos cómo procede la justicia en todos los países del mundo, no solamente en el Perú. Basta un inocente condenado a muerte para que no tenga ningún sentido. Queda la idea o la suspicacia flotando de que esta es una iniciativa que se promueve cada cierto tiempo, a sabiendas de que finalmente no será aprobada, pero que le gana a quien la promueve la simpatía o la adhesión de los que creen en ella. Es decir, se puede... Del ciudadano que está Claro, indignado dice, sí, porque la nos pena de roban en cada muerte. esquina, Claro. ¿no es cierto? A uno, al primo, al hermano, al amigo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente escucha a un político decir eso y dice, esa es la solución. Oiga, nosotros impusimos, después de la salida del gobierno de Fujimori, la cadena perpetua. Y el Tribunal Constitucional la ha regulado, que esta se tiene que revisar después de los 30 años de la condena. Entonces, son temas debatibles. Pero una cosa es cadena perpetua y otra cosa es pena de muerte. Yo sí creo que hay, por a ejemplo, un delincuente. hay delincuentes que van, es imposible que se puedan resocializar y reinsertar la sociedad. ¿Y qué hace el Estado asumiendo ese costo de tener 30 o 40 años ese delincuente tras las rejas, con O sea, toda la secuela de... ¿cuántos delincuentes que ahora están en la cárcel cree usted en porcentaje? Porque si nos cuesta tanto, deberían estar muertos ahora y no cumplir una condena. No es eso. Yo creo que debe ser Porque para que sea un costo, Mira, en la, usted que decirme que en la son Constitución... cientos que el Estado está gastando No, en ello, pero y te no digo- defiendo a los delincuentes, ¿no? O sea, claro, Es que- uno en el extremo, ¿no? De poder hacer Es que justicia, solamente dice, yo si podría- han matado a mi hijo, que lo maten a él Claro, también. yo Pero no podemos llegar a ese tipo de barbarismo, ¿no es yo cierto? lo pondría en el escenario que ha planteado Lucho. Puede haber por la justicia un exceso de eliminar a un inocente. Mientras esa excepción se pueda dar, hay que dejar que miles de inocentes sigan siendo muertes en un estado impasible por delincuentes y que No, estos bueno, pero si delincuentes a están los presos cuatro- ya no los pueden matar. La diferencia es una vez Mira, que están presos hoy día- se los condena pero o hoy no día a pena de muerte. Hoy día los delitos más graves de secuestro Sí. y extorsión se están organizando desde los penales. Cuando vemos, por ejemplo, una autoridad como el señor Pérez de Guadalupe y el ministro de Justicia, que sobones del gobierno, permiten que el hermano Ya, del pero presidente... entonces Pero más con fácil es por favor, solucionar, digamos, o más humano es solucionar eso en los penales que condenarlos Por a eso te todos a digo, muerte. no es condenar a todos, por Y favor. además, disculpe, por las favor. bandas Es para los- criminales es se organizaban para al los interior de los delitos- penales también en el gobierno Pero yo Abril, creo que- o sea, yo no creo- es de es para los ahora. delitos más graves, por favor. Pero yo más creo graves. que restringiéndonos al tema, ¿no? Se nota también pues digamos, un doble discurso de alguna manera. Porque si un gobierno libera más de 5.000 personas como una política de carcelería, de reducir la carcelería o la población penal, ¿cómo podemos estar al mismo tiempo planteando una cosa de esta naturaleza, especialmente, y creo que eso es a lo que se refería el congresista Tejada, que uno de los liberados había sido por intento de violación de un niño de 7 años? Entonces me parece que ahí hay cosas que hay que revisar, ¿no? Tenemos declaraciones del ministro de Justicia, Daniel Figalo, sobre el tema que será interesante incorporar a la discusión. Yo no estoy de acuerdo, yo soy el ministro de Justicia y Derechos Humanos y no estoy de acuerdo con este tipo, digamos, de retornos, ¿no?, a situaciones vinculadas con la pena de muerte y ampliarlos. Primero, además, no están de acuerdo a nuestros pactos internacionales que hemos suscrito, como el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no?, que impide la ampliación de la pena de muerte a situaciones que no estaban contempladas en la Constitución. Y yo estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, en que no se puede pensar en la justicia como una justicia retributiva vengativa, ¿no?, y pensar que se puede establecer una pena de muerte que no es posible revertir jamás,
¿no? Y supone un fracaso total de un sistema penitenciario. Entonces, No cabe suponer efectivamente que el oficialismo no va a acompañar a una iniciativa de este No ha tipo. venido también otro vocero Ha del venido oficialismo. otro vocero Porque, del y quiero decir oficialismo. lo siguiente, porque es un error, fíjate cómo Tejada, que es tu socio político, te induce error. Está prohibido, por una ley expresa, está prohibido los indultos o las gracias presidenciales a los violadores menores de 7 años. ¿Cómo puede decir que hay un intento o hay un sujeto que por querer intentar cometer el delito de violación ha sido indultado? Eso es falso, Bueno, totalmente falso. aparentemente- Ahí sí el presidente habría infringido la ley. No hay ningún caso de violadores o de intentos de violación que hayan sido indultados o conmutados porque no procede, está prohibido, está absolutamente prohibido. Bueno, es cuestión de que traiga la documentación Tengo para zanjar anoto esto. tu duda. para zanjar No, esta con cargo de que discusión. lo aclaremos la próxima vez. Bueno, ya para terminar, lo que el congresista Tejada quería decir es que si hace solamente 2 años y medio, 3 años, el expresidente Alan García hablaba de dar una segunda oportunidad a una persona que había delinquido. Y ahora ya no, ya hay una segunda oportunidad de que se arrepienta. Ahora quieren que lo maten. No, pues, es que la Son delitos distintos. pena de muerte está como una excepción en la Constitución. Y obviamente, si se ingresa a una discusión, tiene que ser para cosas excepcionales, para delincuentes que son irredimibles, que no se pueden reinsertar a la sociedad. ¿Como para cuáles, por todos. ejemplo? Porque me imagino que si es la segunda Por vez que el señor ejemplo, García ya está lanzando este tema, tendría ya que tener criminales por lo menos una idea clara. Estos criminales, estos jefes de banda que encabezan Sicarios, la... dices tú. Claro que... O sea, no el encabezan la banda. sicario, sino Por el favor, jefe no. que mandó al sicario. ¿Quién tendría que Por morir? supuesto que sí. Hay gente que tiene pues todo un prontuario que es prácticamente imposible que la sociedad la lo tiene pueda clara. redimir. Y Claro usted- que la tengo clarísima. Pero dígame, por favor, es para porque la ahora no lo excepción. entiendo, porque Es si la como si tuviera te digo, clara- mira, la porque Constitución estamos decía... hablando de la vida de decía una persona, que sea un delincuente, un desgraciado, lo que fuera, miserable, no lo hace menos persona, no lo hace menos ser humano. Entonces, si no la tiene clara, no la lancen, ¿no? Porque lo que están haciendo es simplemente exacerbar a la gente que está desesperada y angustiada con esta delincuencia que tenemos en cada Lo esquina. tenemos clara, es para Dígame aquellos entonces, ¿a quiénes? para aquellos delincuentes que es materialmente imposible que puedan ser reinsertados. Pero eso es a la sociedad. subjetivo, No, pues. no es para Eso que es venga un subjetivo, lapicero, pues. no un Eso lapicero. ¿Qué es crímenes subjetivo, son los que congresista, convierten a hablando de una la persona muerte. en ya irredimible? Claro. Porque no se puede en Es cada caso subjetivo ver lo que de- está Claro, diciendo. ¿es la frecuencia? hay jefes de ¿Es la cantidad de veces que ha delinquido o es el tipo del delito? Hay jefes de banda que tienen 7, 8 muertes en su haber. Y hay, obviamente, violadores de menores de 7 años que no solamente violan a un menor, sino que lo matan. Por ejemplo, O sea, lo que ahora hay cadena perpetua, usted dice que debería cambiarse por pena de muerte. siendo coherente con el Pero proyecto él que ha hablado planteó el de los, presidente el año de 2006. los criminales. Él ha hablado No, de, el presidente de los dijo, criminales, de los delincuentes. Cuando él que matan a planteó el otras proyecto personas. del 2006, estaba Habló solo de los planteado violadores. para los violadores Claro, menores de porque 7 había años más casos con de la violación. Ahora subsecuente no. muerte Ahora es diferente. de la víctima. Entonces, en ese caso yo creo que sí se Ya, puede pero discutir. ahora no está hablando de los violadores. Ahora, y a mí me parece Cuando el la- presidente García habló de eso en el segundo gobierno, había muchos casos en la prensa de violación a niños con consecuencia de A mí me muerte. parece que Pero no. ahora no, ahora A mí me felizmente parece- ha bajado eso y ahora lo que tenemos son sicarios, Pero a delincuentes. mí me parece que un Entonces, violador ahora- de un menor de 7 años que todavía mata a su Pero no víctima, ha dicho eso es en tan el grave tuit. el hecho como, por ejemplo, un terrorista, como lo establece la Constitución, que se puede aplicar la pena de muerte. Bien, parece que la discusión va a por los próximos Sí. días Por eso, y se así abre una como se ve discusión. en los próximos años, cada vez que aparezca de nuevo la iniciativa. Pero vamos a pasar al siguiente tema que está estrechamente vinculado con el anterior porque Qué tiene coincidencia. sí, tiene que ver también con la muerte del hijo del alcalde de San Juan del Lurigancho, el señor Burgos, pues el alcalde Carlos Burgos debió acudir hoy día a la DIRINCRI para rendir su declaración sobre este crimen. Y de otro lado también se ha informado que la policía ha detenido a los dueños de la combi que se utilizó para cometer el crimen. Una combi utilizaron los delincuentes, impresionante. Bueno, y claro, es doloroso ver la imagen de cualquier padre, ¿no es cierto?, que pierda a su hijo y peor aún en estas circunstancias. Y claro, la familia y los muy allegados están todavía un poco perturbados porque aseguran que este joven no tenía nada que ver con la delincuencia y que ha sido víctima de extorsionadores. Sea cual fuera la respuesta, ¿no es cierto?, y de eso se encargarán las autoridades y entendemos que la policía ya está realizando capturas, ¿no?, y seguimientos. Lo cierto es que estamos en tierra de nadie.
Porque esto de matar a una persona, ya no por encargo, es de todos los días, ¿no? Creo que alguna vez, de repente hace como 8 años, ¿no? Vimos que le dieron muerte a un miembro del Poder Judicial, en uno de estos restaurantes que quedan cerca del Poder Judicial. Y fue así la noticia que impactó durante un mes. Ya no, ahora pasa todos los días. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, yo creo que esto... En primer lugar, yo quería aprovechar para dar el pésame públicamente al alcalde de San Juan del Lurigancho. Creo que no hay dolor más grande que perder un hijo, ¿no? Luego, he escuchado que dicen que hay un tema de aquel tráfico de tierras y que traficantes de tierras han estado de alguna manera metidos en esto. Y esto me hace llevar a una pregunta sencilla. ¿Es que acaso no sabemos quiénes son los traficantes de tierra? Por favor, claro que lo sabemos. La policía lo sabe, el Ministerio del Interior lo sabe, el Ministerio de Vivienda lo sabe, las alcaldías lo saben. Todo el mundo sabe quiénes son los traficantes de tierras y no les hacen nada. ¿Por qué? No hay decisión para hacerlo. Pero no es solamente eso. En el Perú ya hay un fenómeno, como tú dices, Verónica, que se ha instalado, que es el sicariato. En el Perú no había sicarios. Yo cuando vivía en Colombia, que fui representante de Naciones Unidas en Colombia, el mayor problema eran los sicarios. O sea, por $20 mataban a alguien, así, y chicos de 12, 14 años, Y ahora especialmente en Medellín. Entonces estos vinieron con la avenida del cartel de Sinaloa, ¿no es cierto? Han venido también sicarios de Colombia. Hemos visto también en las noticias que han encontrado a un sicario colombiano, un chico de 20 años, 21 años, que estaba aquí haciendo que tenía un pasamontañas, proceso. armas. Oye, hay gente, Listo. He sabido que hay sicarios colombianos que llegan por el día, matan y se van en la noche. Así de ese tamaño es. El pago de cupos que hay con los empresarios es impresionante. Y o pagas o te mato. Y ya están saliendo los empresarios, ¿no? Los A decir que no. narcotraficantes, las bandas de narcotraficantes en Colombia, iban y te compraban tu casa. Y llegaban y decían, ¿cuánto vendes tu casa? No, no la quiero vender. ¿Cuánto la vendes? No, no la quiero vender. Si la vendieras, ¿cuánto sería? Bueno, pues sería esto. Mucho más. Ya, muy bien. Acá está la plata y ándate. Y si no te vas, o sea, o te vas rico o te vas muerto. Y así era. Entonces una cosa, realmente, cuando se empieza la delincuencia a adueñar de las instituciones del Estado. Entonces, yo creo que aquí hay que cambiar el cassette. Hay que cambiar totalmente el cassette. Aquí no, esto no lo va a resolver el Ministerio del Interior ni de bromas. Esto no lo va a resolver la Policía Nacional con medidas tibias que se andan haciendo, ni de bromas. Aquí hay que tomar otro tipo de medidas. Y yo creo que ese otro tipo de medidas debiera de alguna manera, los alcaldes tener una función importante en eso. O sea, tenemos, por ejemplo, 7.500 serenos en Lima, que para poder hacer algo tienen que llamar al policía, y el policía no está. Entonces, ¿de qué sirve que estén? Entonces, ¿cómo hacemos que esos serenos se transformen en una fuerza policial también? Esa es su propuesta. Bien. Entonces, yo creo que ahí hay todo un Pues tema que hay que trabajar. ¿Esa va a ser su propuesta? ¿Propuesta de qué? Para Si la se alcaldía lanza de la Lima. alcaldía. ¿No? La propuesta de Perú posible a lo mejor. Pero encabezado por Luis ¿Descarta Carino. usted que vaya a ser el Verónica. candidato? Tenemos otro tema sobre eso. Ajá. No está en su agenda, dice, pero no lo descarta. Vamos a una pausa y volvemos en un momento. Esta noche en Rumbo Económico, una entrevista a los administradores temporales del Club Universitario de Deportes, Rocío Chávez y Ayar López Cano, con Enrique Pasquel a las 10 de la noche solo por Canal N.
Bueno, tenemos un contacto con nuestra compañera Lourdes Paucar, que bueno, ha estado informando, ¿no es cierto?, desde los exteriores de la Embajada de Venezuela. Y hace ya algunas horas, y eso es lo que estaba ocurriendo. Lourdes, adelante. Buenas noches, Verónica, Mario. Estamos en estos momentos viendo a los simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro, del presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Qué movimientos son los que están ahí? Nos lo va a explicar Guillermo Bermejo del movimiento Todas las Voces. ¿De qué partidos u organizaciones están presentes aquí? De una serie de colectivos que se han convocado desde el día de ayer a través de las redes y hemos venido... Alfa y Omega, Integración Estudiantil, Movimiento Todas las Voces, el Partido Socialista Revolucionario. Somos más de 10 organizaciones que hemos venido convocados desde las 3 de la tarde para entregar un memorial a la Embajada de Venezuela en respaldo al proceso bolivariano en Venezuela. ¿Este memorial quiénes lo firman? Todas las organizaciones, ¿no? Así que hemos venido a respaldar la democracia en Venezuela y rechazar a la derecha golpista que no sabe aceptar las derrotas electorales. Han sido derrotados eternamente en las elecciones y parece que eso no lo pueden entender. Es por eso que de días anteriores están llamando a la calle a sonadas golpistas y violentistas contra el gobierno de Maduro. ¿Extraña un poco la ausencia del nacionalismo? ¿Cómo dice? Se extraña la ausencia del nacionalismo, digo, bueno, llama la atención. El nacionalismo creo que se suicidó en el camino de la gran transformación. No están aquí, es obvio que el gobierno de Ollantumala no tiene una posición al respecto y prefiere tenerle miedo a los medios grandes de comunicación en el país y debería expresar abiertamente su apoyo a la democracia en Venezuela. Es obligatorio estar al lado de la democracia y no de los golpistas, de gente claramente fascista como Leopoldo y como Capriles, que son manejados por el imperialismo norteamericano. Muchísimas gracias, señor Bermejo. Quería mostrarte un poco. Incluso puedes ver la imagen de Hugo Chávez del otro lado. Vamos a tratar de mostrarles, Verónica y Mario, la otra cara de la moneda. Y es justamente los que están contra el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y que son los que están acá al frente. Que a ellos nos han permitido unir y a nosotros nos tienen dividido en dos. ¿Por qué no sacas eso? Allá nos han unido y a ver, nos han dividido. vas a ver que están haciendo una vigilia. Vamos a tratar de acercarnos, han encendido velas, hay banderas de Perú Posible, también desde el APRA, quienes recordemos hace alrededor de una hora se unieron los simpatizantes de ambos partidos, todos para expresar su apoyo a la oposición venezolana. Verónica, Mario, esta vigilia y protesta al mismo tiempo es liderada por la representante de la oposición venezolana aquí en el Perú, Paulina Fachin. Hay residentes venezolanos también, hay peruanos. Señora, ¿usted es peruana o venezolana? Venezolana. ¿Hace cuántos años radica acá? 20. ¿20 años? 20 años. ¿Por qué, o mejor dicho, cuál es su opinión ahora tantos años lejos de su país? ¿Cómo ve Venezuela? Terrible. Yo estuve allí en diciembre visitando a mi familia y en Caracas hay un toque de queda de facto por la delincuencia. Los muchachos van al cine a las 4 de la tarde porque a las 8 de la noche ya todo el mundo está recogido en su casa. No se puede estar en la calle, no hay restaurantes, no hay nada. La gente está sin pan, sin papel higiénico, sin libertad, sin seguridad, sin tranquilidad. Es terrible, sin luz, sin agua y sin nada. Muchísimas gracias. Con estas imágenes entonces y las arengas las dejamos por con ustedes a estudio. Es preocupante, la verdad, la situación. Y acá estamos viviendo en chiquito, ¿no? En chiquitito, lo que se está viviendo en Venezuela. Sería ¿no? interesante saber el tamaño de las dos manifestaciones, ¿no? Sí, por un lado tenemos a esta persona que estaba apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Y que hablaba de una serie de cosas absurdas, pero también el otro lado. Y ellos ocupaban más o menos unos 10 metros cuadrados. Y en cambio los manifestantes contrarios... Los manifestantes del APRA tendrían por ahí unos 30 metros cuadrados, nosotros otros 30 metros cuadrados. Y habrá también gente que Pero no... ya cuando yo he venido para venir al programa, se venía incorporando más gente. No, yo creo que en realidad
hay un problema aquí muy concreto. Nosotros los peruanos nos ha tocado hacer un trabajo para sacar una dictadura que estaba enquistada por mucho tiempo. Yo sé que sus aliados no están muy felices con eso, pero resulta que se unieron todos los partidos políticos, se unió el APRA, se unió el PPC, se unieron para trabajar juntos y poder cambiar esta dictadura. Entonces reconocemos y nos reconocemos en Venezuela, porque exactamente está pasando eso. Este es un gobierno que ha perdido su legitimidad totalmente, porque no puede ser legítimamente democrático un gobierno, ¿no es cierto?, que clausura la libertad de prensa, que clausura los medios, que no son favorables a ellos, o que los compra, o que dicta la detención infringe del los líder de la derechos oposición. humanos, Sí. tiene presos políticos, han matado gente, lo hemos visto todos. Hemos visto a la policía golpear a gente de edad en el suelo. Entonces, yo creo que allí los peruanos tenemos que estar de acuerdo en apoyar a la oposición, que se establezca un diálogo y se vean unos mecanismos de transición, porque además la economía venezolana nunca ha estado tan mala como está hoy día. Es uno de los países más ricos de la región. Y miren cómo está, no tiene ni para papel higiénico. Bueno, hay algunos que sostienen que hay que tener en cuenta el principio universalmente reconocido de no intervención en asuntos internos del país, pero aquí estamos ante la violación flagrante de derechos de seres humanos y cualquier invocación de esa naturaleza es obviamente enervada por la defensa de los derechos humanos. Y aquí diré lo siguiente, y no en broma, la posición tibia del gobierno peruano. ¿Quién legitima una elección duramente cuestionada? UNASUR. ¿Quién era presidente pro tempore? En Lima se legitima una elección del señor Maduro que viene y le plantea, a UNASUR le plantea su legitimación. ¿Qué acordamos en el Perú? Y esa es la explicación que tiene que dar su aliado del señor Lucho Taís. Hacer una auditoría. Ustedes son cogobierno. Como objetivo. Entonces, ¿qué plantearon? Una auditoría de los resultados electorales. O sea, el gato del despensero, la jefa del jurado electoral en Venezuela era militante del gobierno. Entonces, lo que nació mal comienza a dar consecuencias. Hay 2 jóvenes muertos, hay milicias financiadas por el gobierno. Esto es como suerte de organizaciones paramilitares que enfrentan a los ciudadanos que protestan pacíficamente. Que las creó Entonces, Chávez. Yo creo que aquí debe haber una posición, no del gobierno peruano, sino del Estado peruano. Mal ha hecho Cancillería, luego de haber hecho este exitoso papel en la Corte Internacional de la Haya, de haber avalado un pronunciamiento en que se condene la violencia y no se diga nada acerca, como ha dicho Lucho Taís, de la afectación grave a la libertad de expresión, que es la libertad fundamental sobre la cual descansan el resto de libertades. Ha habido 2 muertos, 2 jóvenes universitarios muertos, y todo lo que vemos a través de los medios de comunicación, cómo suplantan, por ejemplo, un comunicado de UNASUR, lo suplantan. Lo Entonces, adulteran, sí. es impresionante. Ante eso, nosotros debemos tener una posición firme. No puede haber una democracia que sea una caricatura. Y en ese sentido, el partido aprista ha sido muy claro y muy contundente en condenar estos excesos cometidos por el gobierno de Maduro. Y el día viernes lo vamos a invitar a Lucho Taís al mitin. Va a venir Nicolás Capriles. Ojalá que Leopoldo López, que ha sido detenido, que es un preso político, ojalá que sea puesto en libertad. No por voluntad de Maduro, sino por la presión internacional que tiene que haber. Ese es el problema, que hay 2 líderes de la oposición. Entonces ya se dividieron. Hasta 3, hasta la parlamentaria Machado. Lo que hay que exhortar ahí, es que ojalá se pierda. Pero digamos, hoy día el que ha protagonizado los hechos más saltantes ha sido Leopoldo López, que se entregó en el momento, digamos, culminante de una manifestación. Vamos a escuchar las cosas que declaró hoy día en esta circunstancia. Llevamos 15 días en una lucha en donde la violencia ha querido ser presentada como la iniciativa de nuestra lucha y eso no es así. Yo les pido de corazón, les pido con la mano en el corazón que permitan que salgamos de aquí en paz y en tranquilidad, se los pido de corazón. Es por la integridad de nuestro movimiento, por la integridad
Nicolás Maduro también ha dicho lo suyo a propósito de estas manifestaciones. Vamos a escucharlo. Año 2014 y nosotros trabajando en gobierno de calle, en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, discutiendo las convenciones colectivas de los trabajadores, aumentando los salarios, luchando contra la guerra económica. Un día nos sorprende el 23 de enero diciendo que él ha decidido que este gobierno debe irse y que él traza la ruta para derrocar a este gobierno, porque sí. Yo pregunto aquí. Mirándolo al señor Maduro, yo digo, ¿yo le compraría un auto usado a ese señor? La verdad que no, ¿eh? No me da confianza como para comprarle un auto usado, ¿verdad? Mira, yo quería tocar un tema que había desarrollado nuestro amigo, y es el siguiente, o sea, si en los albores de la independencia hubiésemos respetado las nacionalidades y los fueros nacionales, no habría habido independencia. No habría habido independencia. Precisamente lo importante de eso fue que no fueron los gobiernos, fueron la sociedad civil de todos estos países las que se pusieron juntos y generaron la independencia de todos nuestros países. Entonces, como yo le decía hoy día en el meeting, decía, o sea, aquí no estamos nosotros como gobierno, aquí estamos nosotros como sociedad civil. Y como sociedad civil tenemos que manifestarnos de la manera más fuerte. Yo le quiero decir una cosa, Venezuela está postulando a ser el miembro representativo de América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Ustedes creen que los países debieran de votar por Venezuela? Obviamente que no. Y yo le quiero pedir a nuestra Cancillería que vea de no votar por Venezuela para el Consejo de Seguridad, porque no puede ser. ¿Qué dice Javier Velázquez? Claro, absolutamente me parece conveniente que tengamos una posición principista. En efecto, vuelvo a repetir, ¿qué invoca los voceros del gobierno del señor Maduro de que debe respetarse el principio de no intervención en asuntos externos del país? Pero cuando se trata de violación de derechos humanos, ya el tema de estos principios que protegen estados no tienen la misma dimensión que defender la vida de personas que han salido a protestar pacíficamente y han sido muertas, de perseguidos políticos como Leopoldo López. Y yo sí creo, de verdad adjuro que Capriles, que Leopoldo López y la parlamentaria Machado, que encabezan la oposición, con la presión internacional van a lograr que en Venezuela se pueda restablecer la democracia, que no siga siendo una caricatura como lo es ahora. Que se convoquen nuevas elecciones. Y que Pero cuando se les pregunta a ellos, no son muy claros tampoco en que sí, queremos que se convoquen nuevas elecciones o que se respeten las instituciones. No tienen un objetivo. Y tú ves el caso de Capriles, que no tiene un protagonismo porque él es funcionario público, él es el jefe regional de una... O sea, en el caso López no está atado a esa función, en el caso también de la parlamentaria Machado. Pero yo sí creo que este gobierno ha perdido legitimidad, nació herido de muerte porque se cuestionó los resultados electorales, se ofreció una auditoría y la verdad que UNASUR, que debería ser la entidad que encauce esta reclamación justa de parte del pueblo venezolano, no lo ha hecho así. Y hoy día tiene un pronunciamiento tibio, exhortando a ambas partes a respetar los valores democráticos, cuando hay una que los afecta gravemente y que tiene que ver mucho con la composición de UNASUR. Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con el sistema de votación que hay en UNASUR. En UNASUR no se vota, es por consenso. Basta que uno esté en desacuerdo para que no proceda. Entonces, es el mínimo de acuerdos, ¿te das cuenta? Y eso hace, en estos casos, inoperativo a UNASUR. Pero en cambio, yo creo que en la OEA, donde sí hay votación, allí sí debería de plantearse este tema, aplicarse la Carta Interamericana Democrática y proceder con eso. Pero tenemos una OEA bastante pusilánime, pues que no está actuando como debiera. A propósito de la timidez de la oposición o la eventual timidez del Estado peruano, el gobierno peruano y la de algunos de los organismos americanos en general, se ha pronunciado el expresidente Alejandro Toledo. Y en ese escalamiento hay violación de los derechos humanos. No puede ser que la fuerza de las armas puedan silenciar
la voz de la esperanza de los jóvenes. Un país tiene derecho a expresar su opinión. No es suficiente ser elegido democráticamente. Es importante gobernar democráticamente. No puede ser las timideces, los pronunciamientos tímidos de algunos gobiernos. Nosotros aquí tenemos... De algunos gobiernos, dice. Tímidos. ¿A quién se refería? Todos, en realidad. No hay ningún gobierno que se haya pronunciado fuerte. La única que se ha pronunciado fuerte, y es porque no es gobierno, es Bachelet. Y es porque no es gobierno. Es que la relación, en la política de relaciones exteriores, la no intervención de un gobierno en el territorio del otro gobierno es difícil. Es difícil. Pero para eso está UNASUR y por eso creo que el único acuerdo de consenso que logró alguien de los miembros de UNASUR fue en Lima, a propósito de este respaldo tácito que le dieron los países que se convocaron para estas elecciones que eran duramente cuestionadas. Por eso es que muchos, no necesariamente políticos, han cuestionado el rol de UNASUR, que los mecanismos para poner en marcha decisiones que van a fortalecer los sistemas democráticos son infructuosos, los famosos consensos, que resultan siendo de verdad condiciones que no van a poderse cumplir. Por eso es que UNASUR ahora no puede ni siquiera pronunciarse para exigir el compromiso que hizo Maduro de llevar adelante una auditoría de los resultados. Cuando estábamos organizando el tema de UNASUR, fue al final del gobierno del presidente Toledo, él me encargó que yo fuera el representante de él para la organización de UNASUR. Y ahí uno de los temas en los cuales teníamos que ver era los sistemas de votación. Y entonces, justo en esa reunión estuvo Maduro, estuvo la señora Kirchner, que eran representantes de sus presidentes, sus respectivos presidentes. Y ellos buscaban el consenso y no la Bien, vamos a una mayoría. pausa para regresar con el último tema de la noche. Esta noche en Rumbo Económico, una entrevista a los administradores temporales del Club Universitario de Deportes, Rocío Chávez y Ayar López Cano, con Enrique Pasquel a las 10 de la noche solo por Canal N. Continuamos aquí en Portada con nuestros invitados, Javier Velázquez, congresista del APRA, y el secretario general de Perú Posible, Luis Taís. Y nos toca ahora un tema electoral, municipal, que tiene que ver con el precandidato del PPC, Pablo Secada, Verónica. Él ha sido citado a la Comisión de Ética del Partido Popular Cristiano y Rafael Santos, más bien por otro lado, que es el otro precandidato, ¿no es cierto?, del PPC, afirma que la lideresa del PPC respalda al regidor por solidaridad, es lo que dice. Bueno, y el señor Castro respalda al señor Rafael Santos, ¿no? Así que está ahí claro cuál es el candidato de cada uno de estos líderes del PPC. Vamos a escuchar a Rafael Santos. Está respaldando a Pablo, yo creo, por un hecho de solidario, ¿no? Entonces un llegamos hecho al solidario. respaldo Pero yo estoy seguro, Pero, en fin, mira, yo estoy seguro sí. y estoy convencido de que este hecho solidario, sí. definitivamente, es por la calidad de repente y para no dejarlo solo, porque es un momento difícil, definitivamente, pero... lo que tenemos que tener en claro, bien firme, es que tenemos que estar en contra de cualquier tipo de... Bueno, Santos niega que esté siendo apadrinado por Raúl Castro. Dice que él no tiene ni padrino ni madrina, pero sí... ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Bueno, lo cierto es que Raúl Castro ha sido muy claro en ya sentenciar a Secada. Él dijo en este canal, en una entrevista, Claro. A mí me parte el corazón ver a la esposa o la pareja, la señora Cueva, diciendo cosas que yo siento, dice Castro, no son así. O sea, él siente, tiene algún tipo de presentimiento, a pesar de que hay un proceso interno en el PPC para determinar si las acusaciones son o no, o tienen o no asidero, él ya siente que las cosas son de determinada manera. De todo lo que se ha conocido, yo creo que lo que sí está claro es que Secada es un candidato de pegada. Es un candidato de pegada. De pegada.
el hombre de la trilogía del mal. Ahora sostiene que la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial es la trilogía del mal. Porque está procesado, está ya con una solicitud de 6 años de pena por haber agredido a una policía mujer y a un policía varón. De tal manera que yo creo que, como bien ha dicho Rafael Santos, Lourdes Flores es muy generosa, le está expresando una solidaridad a él como candidato, pero yo creo que aquí el tema de la violencia contra la mujer resulta siendo dirimente para valorar moralmente quiénes pueden ser candidatos a una municipalidad, a una función pública. Porque yo me imagino, si el señor se cae en su puesto negado, ganara la municipalidad de Lima, yo no sé a quién va a poner jefe de la EMUNA, porque la ley establece que esta oficina municipal, que por ley se encarga de proteger a las mujeres contra la violencia familiar, me imagino que va a generar una discusión innecesaria. Por eso creo que mal se ha hecho en adelantar juicios y este señor no es un error, es una secuela, es una conducta que lo descalifica para una función pública donde hay que tener una relación con el ciudadano y con el vecino, ¿no? ¿Qué dice el secretario general? Bueno, yo creo que a propósito de que podría ser su rival en las elecciones municipales. Mirando esto objetivamente y sin pasar ningún juicio de valor, yo creo que hay 6 denuncias y eso marca una tendencia. De manera que yo creo que aquí el tema no es si fue o no fue. Fue, obviamente, porque hay 6 denuncias. No es una, son 6. En segundo lugar, creo que no hace bien Lourdes Flores en apoyar por solidaridad al señor Secada, porque su solidaridad primero tendría que ser con su género, con las mujeres. Y no ella, tanto ella como la señora, la congresista, ¿cómo se llama? Marisol Perestello. Marisol Perestello, pues me parece que en esto han quedado muy mal frente a las mujeres. Porque toda esta prédica que tenían sobre la protección a las mujeres ha quedado en nada, ¿no? Porque a la hora que las papas queman, hay que tomar las decisiones. O sea, las decisiones que han tomado son Pero de acuerdo diferentes. a lo que usted dice, el proceso que está haciendo interno el PPC no tenía ningún sentido, porque ¿para qué van a evaluar algo que ya es claro según usted? Bueno, pero eso es la manera de pensar nuestra. O sea, el PPC puede tener otra manera de pensar o otra manera el de hacer sus de investigación cosas. Para ver si esas denuncias tienen así. ¿Qué pueden investigar? No entiendo. Bueno, ¿Qué pueden investigar? Si hay, por ejemplo, pruebas. ¿Van a investigar si es que las denuncias existen? Sí. No hay médico legista. Pues, están allí. Hay un proceso penal en curso por este hecho que es gravísimo. Hay una por el tema de la policía, ¿no? Hay una acusación fiscal que está pidiendo 6 años. Pero lo más grave, de verdad, que este chico es un joven bien preparado académicamente, pero no es suficiente para tener una representación que proviene del pueblo. Claro. Porque si esto fuera así, incorporaríamos en la Constitución como requisito tener esos títulos para ser funcionario público. Hay que tener ciertos criterios básicos. Y yo he lamentado también porque Lourdes Flores y Marisol Perestello son 2 mujeres decentes. Yo trabajo con Perestello en el Parlamento y es una extraordinaria parlamentaria, pero aquí se han equivocado por una sencilla y elemental razón. Ellas han estado al lado del señor Secada cuando ha dicho que esta policía le estaba pidiendo coima, o sea, que lo quería corromper. Entonces, que eso sea un argumento de defensa, ¿por qué no denunció en ese momento? ¿Por qué ha dejado que la denuncia pública salga ahora, después que el fiscal pide 6 años, para decir que los policías querían pedirle coima y como no se prestó a entregar una coima, es que le han abierto el proceso? ¿Y ya se lanza un candidato o no? Bueno, ya hay más del 50% de los secretarios generales que se han reunido. Le hemos encargado a la Dirección Nacional del Partido que ellos evalúen la posibilidad de distritales. Distritales. Y ya ellos más o menos han planteado que Enrique Cornejo sea el que pueda competir con Lucho Taí. ¿Va a competir con el señor Taí? Que me perdone Juan Chepuz, porque ya me imagino que no nos metemos en el tema de las internas de Perú Posible, pero cuéntenos, a ver, pasemos del PPC a Perú Posible. En el tema del APRA, Enrique Cornejo, que ha sido un extraordinario ministro de Transportes. ¿Descartan ustedes la posibilidad de terminar apoyando a Castañeda? No la descartamos, no la pero descartan. Lo que sí, toda posibilidad de un acuerdo hasta el último día que la ley lo permita no está descartado, pero lo que sí está en camino, ¿En junio es una comisión Julio. que la integran nuestros
2 alcaldes en funciones, el de Lurín y el de Breña, y Pobre los señor secretarios Cornejo, generales, lo emociona. para hacer una propuesta. Lo emociona, que luego pueda- lo van a bajar de la combi. ¿Qué dice Luis Taís de la posibilidad Bueno, de ser él sobre que mismo el van a candidato ponerlo posible? al señor Cornejo, bueno, me parece una idea buena. Creo que Cornejo es un excelente técnico. Indudablemente que... Está pateando Pero pa'l córner, está pateando pa'l córner. Ahora, y esto además haría pues que el 56% de votación a favor del señor Castañeda Baje pues un poquito. bajaría, ¿no? Entonces, y habría ahí una se cuela competencia usted, un ¿no? poquito más. ¿Qué dice Perú Posible? Ya también están Perú Posible, con el más del 50% Perú viendo quién es el Posible va a candidato. presentar un candidato propio. Eso De ha todas sido maneras. aprobado. Así es, ha sido aprobado. Va a presentar un candidato propio. Este candidato tiene que salir fruto de unas elecciones de un militante, un voto, que se hará entre ahora y quiénes son los candidatos? julio. ¿Y hay precandidatos? Hay algunos precandidatos, Por ejemplo, y a en ver. el camino pueden haber otros. Ayúdenos a ver. Para empezar a buscar las denuncias en las comisarías. ayúdenos. Entonces, ¿Quiénes son los precandidatos? Y luego el partido... ¿Todos son hombres? ¿Hay una mujer? Díganos. No, hay algo. mujeres. También hay mujeres. ¿Como cuántos sí. precandidatos? Hay como unos 3, 4. Ya, ahora díganos unos nombres, pues no. Entonces, no, creo que este es un proceso interno, que es un mucho proceso mejor interno. llevarlo todavía en... Pero lo que sí queremos decirle es, sí vamos a ir con un candidato propio, y en segundo lugar, estamos ya preparando una propuesta para Lima. Muy bien. Pero sí tenemos al señor Arteta, ¿no? El general en retiro, él sí va a ir de todas maneras como candidato a la alcaldía por ¿Es Arceno o Arteta? la agrupación del alcalde de Trujillo, el señor Acuña. El señor Philip Butters, nuestro colega, él ya ha negado. Ha dicho que no. Porque iba a ir por el APRA, creo, ¿no? No, no veo ningún acercamiento, sería... ¿Ninguno? No veo ningún acercamiento, vemos con simpatía su participación en la política, como Gastón Acuña. O de repente no habla con usted porque el señor Butters ha dicho que él habla con los líderes de los partidos políticos. Bueno, pero en el APRA se habla con la institución. O sea, hay una dirección nacional Hay un la secretario general. que procesa O sea, este tendría tipo que de hablar con los acuerdos. secretarios generales, con el señor Márquez Sada, Jorge del Castillo, no con Alan García. Hay lo que se llama la dirección nacional del partido, que la integran los secretarios generales y la integra también el presidente García. Le integramos varios, somos 8 días. Entonces nosotros, como en el Parlamento, usted no ve que un partido hace un acuerdo con un militante del partido. No, nosotros actuamos como institución. Vemos con simpatía. Personalmente, por ejemplo, yo creo que la labor de mi paisano, de Lucho Castañeda, ha sido extraordinaria. Y cuando vemos que el señor Guerra García plantea que la señora Villarán se debe reelegir 4 años más para defender sus obras, por el Lima. 4 años de desastre más 4 años para defender sus obras, imagínense, terminaríamos asfixiados los que vivimos en Lima. De tal manera que yo creo que va a haber una competencia, Lucho no lo quiere decir, es un precandidato, pero está bien, la competencia de los técnicos, y ojalá que Lima gane al final de cuentas. Todo lo que puede hacer cancelar este proceso de incompetencia en gestión que ha habido en estos 4 años debe ser reemplazado por una gestión eficiente que recupere lo que se ha perdido en este tiempo, ¿no? Muy bien, les agradecemos a nuestros 2 invitados de esta noche, congresista Javier Velázquez Esquén y el secretario general de Perú Posible, Luis Taís. Y los dejamos con Primero a las 8. Y Mami La Huerta. Hasta mañana.